Recuerda que en la clasificación vamos a agrupar a los organismos en general en 6 reinos. Reino arquea, bacteria, protista, fungi, plantae y animalia. En general, son los reinos que se consideran. El reino llamado antiguamente monera ya se considera hoy obsoleto. Según la influyente clasificación de Margulis, es lo mismo monera que procariota. Entonces acá consideramos a 2 tipos de organismos: arqueas o archaeas, antiguamente conocidas como arqueobacterias, porque se consideraron las más antiguas, y las bacterias eubacterias o bacterias verdaderas, que son las bacterias más comunes. Ambos grupos son unicelulares procariotas, ambos son procariotas, con diferencias sobre todo bioquímicas, moleculares, también a nivel de los ribosomas. A ver, arqueas o archaeas son similares a las verdaderas bacterias, a las bacterias, fenotípicamente similares, pero la composición química es diferente. A estas arqueas también se les conoce como extremófilas, porque habitan lugares muy calientes o muy ácidos, que los otros seres no podrían habitar, por eso el nombre extremófilas. ¿Y de qué depende eso? Como tienen la pared y su membrana con composición diferente, más estable, entonces pueden soportar esas situaciones como te conté. La pared celular, que da rigidez, está hecha de un compuesto llamado pseudomureína o pseudopeptidoglucano, en contraste con las bacterias que tienen mureína o peptidoglucano. Son similares, lo que diferencia es un tipo de enlace entre sus unidades. En ambos casos hay unidades parecidas al N-acetilglucosamino de la quitina, muy parecida, con puentes de péptidos, sino que en este caso el enlace es 1,3 entre las unidades, y en las bacterias la unión es 1,4. Es el tipo de enlace lo que va a diferenciar la pseudomureína de la mureína, ¿sí? La membrana celular también es distinta. En la mayoría de casos van a formar una monocapa, no una bicapa como las verdaderas bacterias. La membrana está hecha de un componente que no tiene ácidos grasos. Va a tener éteres de alcohol glicerol. Sí tienen glicerol, pero no van a tener acá ácido graso. ¿Qué cosa van a tener aquí? Un componente terpeno. Los terpenos también son lípidos, sino que son lípidos derivados de una molécula conocida como isopreno. Mismo origen, pero con cierta variación, y forman una monocapa que le da más estabilidad. Como te comentaba entonces, en este grupo están las extremas. La agrupación es bastante compleja, pero puedo mencionar unos 3 ejemplos, por ejemplo, ¿no? Las halófilas. Se llaman halófilas, incluso algunas pueden hacer fotosíntesis en pequeña cantidad. Son las arqueas que soportan alta salinidad, gran cantidad de sales, una alta concentración de sal. Imagínate este tipo de arqueas viviendo en el Mar Muerto, ¿no? Que está en Asia, concentraciones altísimas de sales. Incluso el gran lago salado en Utah, Estados Unidos, soportan pero una salinidad tremenda, 15 a 20% de sales. Nuestras células no soportarían, serían totalmente deshidratadas. En cambio, las halófilas, tranquilas. Son bacterias, incluso algunas, como te dije, fotoautótrofas. Otro grupo, las llamadas termoacidófilas. Termoacidófilas soportan alta temperatura y bajo pH. Por eso, el nombre termoacidófilas. Es decir, puedes tener una de esas arqueas habitando 6 grados Celsius en ácido muriático. Tremenda. Y son las únicas arqueas que no tienen pared. No tienen pared celular. Voy a poner acá para que sepas. Sin pared celular. La han perdido en el proceso de evolución. Son las únicas arqueas sin pared. Termoacidófilas. Descubiertas por un estudioso Broco. Hay unas que se llaman metanógenas. Entonces me olvidaba contarte que las termoacidófilas están en las aguas termales, esas aguas calientes, no cerca a los volcanes ahí, esas aguas calientitas, ahí están las termoacidófilas. Las metanógenas, como Metanococcus, son arqueas
que viven en los fondos de los pantanos, totalmente anaeróbicas, y van a liberar metano, por eso el nombre. En los yacimientos de gas hay bastantes metanógenas. Ahí está. Respiran el CO2. Eso te comenté que eran anaeróbicas. En el tubo digestivo de los rumiantes hay bastante metanógenas. En otros organismos también, pero menos. Ellos eliminan bastante metano, los rumiantes. Vacas, cabras, ¿no? Mediante los eructos y mediante flatulencias. Eliminan el metano. Por eso ahora se sabe que de las heces de los animales herbívoros se puede obtener combustible por la cantidad de metanógenas que posee. ¿Se dan cuenta? Allá, esos son los rumiantes como la vaca. El otro grupo, este es de las bacterias, ¿no? Gran cantidad, cosmopolitas. En todos los lugares del mundo hay bacterias. En el suelo, en el aire, en nuestra nariz, en nuestra cabeza, en nuestra boca, hay bacterias. Tenemos en nuestro intestino grueso la llamada microbiota intestinal, ¿no? Antiguamente conocida como flora intestinal o microflora. El nombre actual es microbiota intestinal. También tenemos ahí. Entonces hay bacterias en todo lugar. Como hay en todos sitios, se dice que son cosmopolitas, porque habitan todos lugares del mundo. También son procariotas, ¿sí? Son procariotas, también son unicelulares, igual que arqueas. Lo que va a variar un poco es su composición. La pared de estas bacterias es de mureína, también conocida como péptido glucano. Como te conté, una mezcla de glúcidos con puentes de aminoácidos, tripéptidos, tetrapéptidos entre sus cadenas de glúcidos. Eso significa péptido glucano. Péptido, aminoácidos, glucano con glúcidos. Eso es lo que sucede. La membrana celular, así mira, es una bicapa, no monocapa, de fosfolípidos, igual que nuestras membranas, ¿eh? Ajá, entonces son más comunes, digámoslo así. Hay una forma de reconocer a las bacterias. Recuerden que el más importante estudioso de bacterias fue Pasteur. En esa época, un estudioso, Christian Gram, 1880 por ahí, desarrolló una forma de teñir a la bacteria, llamada tinción de Gram. Ajá, entonces por eso el nombre. Hay Gram positivas y hay Gram negativas. Las Gram positivas se van a teñir de púrpura, azul intenso, ¿no? Moraditas. Mientras que las Gram negativas, por una tinción de contraste, se pintan de rosado. Lo normal es que con la tinción de Gram, una técnica en la que se usan violeta crescilo, violeta genciano, se fija la tinción en la pared de la Gram positiva. Y se puede ver moradita. La otra no se tiñe. Pero cuando se hace tinción de contraste con otro tipo de coloración, estas se tiñen de rosado. Esta tinción es importante en clínica, ya que el médico debe saber si te está atacando una Gram positiva o una Gram negativa. Las Gram positivas van a tener una pared celular gruesa, mira, pared gruesa. Mientras que las Gram negativas, ¿qué cosa van a tener? Una pared, ¿qué cosa? Delgada. Esa es una diferencia. De péptido glucano. En la Gram positiva, hayamos unas 40 capas de péptido glucano. En las Gram negativas, una o dos capas de péptido glucano. Van a tener un ácido llamado ácido teicoico. En la Gram positiva, en la Gram negativa no hay. Observen algo bien importante. En la bacteria Gram positiva hay una sola membrana. Una sola membrana. Mientras que en la Gram negativa, ¿qué cosa hay? Doble membrana. Caso único en la naturaleza. Los únicos seres en la naturaleza que tienen doble membrana son las bacterias Gram negativas. Son más antiguas evolutivamente, ¿no? Y se sugiere que la Gram positiva perdió la membrana externa porque engrosó su pared. Entonces la perdió. Ajá. Entonces aquí se fija ese colorante en la pared. El antibiótico para dar es diferente. Por eso usted decía que tenía importancia clínica. El médico debe saber. Si te ataca una Gram positiva, ya da antibióticos derivados, por ejemplo, de la penicilina, amoxicilina, dicloxicilina. En cambio, si es una Gram negativa, da otro tipo de antibióticos, como la streptomicina.
Ajá, mire, eso sucede con las bacterias. Ejemplo de bacterias gram positivas, Clostridium. Clostridium es la que produce el tétanos, por ejemplo. Corynebacterium, que produce la difteria, por ejemplo, ¿no? Que ataca las vías respiratorias altas. Lactobacillus, los bacilos del yogur, por ejemplo. Bacterias gram negativas, gonococo, que produce la gonorrea, las bacterias que producen la meningitis, la neumonía, la salmonela que produce la tifoidea, por ejemplo. Entonces, esta es una forma de agrupar entonces a las bacterias. Podemos mencionar unos cuantos ejemplos de otras bacterias, ¿no? Ejemplo, tenemos a unas muy pequeñas que se llaman micoplasmas, consideradas gram positivas también, ¿no? Las únicas que no tienen qué cosa, pared celular, los micoplasmas. Ya. Hay unas bacterias gram negativas que se llaman cianobacterias. Las cianobacterias son fotosintéticas. Hay una que se llaman fotobacterias, también fotosintéticas. Pero mira, las más conocidas de estas son las cianobacterias, que van a formar así colonias. Mira, ahí está. Son bacterias más o menos redonditas, consideradas gram negativas. Van a formar el famoso Cushuro onosto, que es comestible en las zonas altoandinas, ¿no? Van a tener acinetos, que son esporas protectoras, y heterocistos, que van a fijar el nitrógeno atmosférico. En grupo forman así, solo nombrando unas cuantas bacterias. Hay unas de ataque intracelular, conocidas como rickettsias. Produce, por ejemplo, la fiebre de las montañas rocosas, transmitida por garrapatas. Hay una que se llama, por ejemplo, clamidias. Las clamidias que van a producir infecciones por transmisión sexual y también tracoma ocular. Entonces, esas son unas cuantas bacterias. Si le ponemos flagelo a las bacterias, por el flagelo, hay bacterias así, mira, si tienen un solo flagelo, la bacteria se llama monótrica, mono 1. Varios flagelos en un lado, la bacteria se llama lofótrica. Si le ponemos flagelos, varios flagelos, en un lado y varios en el otro lado, la bacteria se llama anfítrica. Anfi significa doble. Si hay flagelos alrededor, la bacteria se llama perítrica. Puede haber entonces varios flagelos. La forma bacteriana también es sencilla de entender. Si una bacteria redondita, se llama coco. Coco. Si hay dos cocos, se llama diplococo. Diplo es dos cocos. Si hay cocos en cubo, por ejemplo, se llama sarcina. Mira, si hay cocos en cadenas hacia lo largo, se llaman estreptococos. Mira, estreptococos. Si hay cocos en racimo, para todo lado así, se llama estafilococos. Son formas de agrupar a los cocos. Si una bacteria tiene forma así, de un bastoncito largo, se llama bacilo. Y podrían haber, mira así, también estreptobacilos en fila. Es decir, la forma de agrupar es pero diversa. Si una bacteria tiene forma así de una coma, por ejemplo, la bacteria que causa el cólera es Vibrio. Y si una bacteria tiene forma de espiral, se llaman espiroquetas. Ejemplo, las bacterias que producen la sífilis. Entonces, esta ha sido una breve descripción de arqueas y de bacterias.